ante los temores y las incertidumbres de la vida, Dios nos ofrece esperanza. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a este su programa Encontrando Esperanza, aquí por 3ABN Latino. Julia, estamos contentos de estar con nuestros amigos que nos ven. Y también muy felices de tener en esta oportunidad a nuestro auditorio aquí de las iglesias de Fort Worth Salim y Fort Worth West. Así es, estamos contentos de que cada uno de ustedes esté aquí en esta oportunidad y hoy vamos a escuchar un tema bestial. Así como lo oyen, bestial. ¿Cuál es el título de hoy? Así como diría el pastor Canales, ¿verdad? Un tema bestial. El carnero, el macho cabrío y el cuerno pequeño. Carnero, macho cabrío, cuerno pequeño. Parece que estamos como en un establo. ¿Qué será el tema de en esta oportunidad? No sabemos, pero en poco el pastor Canales lo va a descifrar. Pero antes tenemos un invitado especial. Exactamente. Tenemos al pastor Alex Domínguez, él va a tener la oración para comenzar este programa. Sabes, el pastor Alex Domínguez es pastor de la iglesia de Alvarado y de la iglesia de Cleburne en Texas y estamos contentos de que esté con nosotros. Adelante, pastor. Gracias, también estoy feliz de estar con ustedes. Vamos a inclinar el rostro y a pedir la bendición de nuestro Dios. Muchas gracias, Dios eterno, por el privilegio que nos das una vez más de estar en este lugar, en este momento preciso. Venimos a encontrar esperanza, Señor, y tu palabra, a través de ese poder especial, nos llena de ella. Deseamos que haya una bendición especial para cada uno de nuestros amigos que se han dado cita en esta hora, para que regresen a su hogar con un mensaje más y sus corazones convencidos de la esperanza que viene de lo alto del cielo. Muchas gracias. Dirige cada expresión, cada canto, todo lo que en este lugar se realice para que podamos continuar preparando nuestras vidas para ese encuentro con Cristo Jesús nuestro Salvador. Y es en el nombre de Él que lo pedimos. Amén. Muchas gracias, pastor, pero quédese con nosotros, porque sabe, Julia, amigos que nos sintonizan, el pastor tiene también la alabanza. Así que ya queda con nosotros el pastor para que nos eleve al trono de la gracia de Dios mediante la alabanza hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Temblar la roca eterna, y cuando inclinas a tu rostro, el dolor se calma y el desespero cesa. Me llamas con tu voz de poder y respondo desde el fondo de mi ser. Te entrego hoy mi corazón.
siempre. Oh, mi Apreciados hermanos, amigos, quiero aprovechar este momento para saludar a aquellos que nos están sintonizando por 3ABN Latino. Sean bienvenidos a esta programación. También quiero aprovechar para saludar a aquellos que se han dado cita aquí con nosotros en Fort Worth, Texas, para participar de esta serie titulada Encontrando Esperanza. Y la presentación que tenemos para esta ocasión se titula El carnero, el macho cabrío y el cuerno pequeño. Y ya los anunciadores lo han dicho, esta es una presentación bestial. Está basada en el capítulo 8 del libro de Daniel, y descubres que ahí Daniel tiene una visión bestial. Pero antes de que entremos a estudiar ese capítulo, vamos a leer de Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 20 y 21. Y noten lo que dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. O sea, tenemos que establecer eso, que al estudiar la profecía bíblica, yo no debo de decir lo que yo creo. Yo tengo que dejar que la misma Biblia se interprete a sí misma. Y vemos la profecía también a la luz de la historia, y es como entonces le damos la interpretación. Y vean cómo sigue diciendo: porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. O sea, los grandes hombres de Dios, profetas, no escribieron porque se les ocurrió escribir, no tenían nada más que hacer, sino fueron inspirados por el Espíritu Santo. Por esa razón es que hay consistencia en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué razón? Porque el mismo Espíritu Santo que inspiró a Moisés para escribir el libro de Génesis fue el mismo Espíritu Santo que inspiró al apóstol Juan para escribir el libro de Apocalipsis, y por eso hay consistencia en la Biblia. En cierta ocasión yo estaba observando a uno de mis nietos que estaba armando un rompecabezas, y yo lo observaba y noté que se comenzó a poner un poquito inquieto, y de repente volteó a verme y me dice: abuelo, no entra esta pieza, no entra. Y fui a ver, le dije: hijo, estuve observando, le dije, la razón por lo que no entra es que no va allí. Entonces busqué y agarré la pieza que iba allí. Le dije: prueba esta. Y sin problema, suavecito, entró la pieza. ¿Notas? Y a veces pasa así con la profecía bíblica. Cuando tú le das tu propia interpretación, tienes que estar forzando la profecía bíblica. Pero cuando tú dejas que ella se interprete a sí misma, no hay que forzarla. Suavecitas caen las piezas del rompecabezas en el cuadro profético. Por lo tanto, vamos a ir a la Biblia a ver qué nos dice la Biblia del mensaje de Daniel capítulo 8. Porque si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Vamos a repetirlo, pero vamos a invitar a los que nos están viendo en sus hogares que se unan a nosotros también. Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí.
Yendo al libro de Daniel, comenzando con el versículo 1, nos dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Noten que él ubica en qué tiempo él recibe esta visión: en el primer año del reinado de Belsasar del imperio de Babilonia. Eso nos ubica en el año 551 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que le apareció antes, o hace mención de una que le había aparecido antes, después de aquella que le había aparecido, que es la del capítulo 7, que eso fue en el año 553, 2 años antes. Entonces él sigue diciendo en el versículo 2: vi en visión, y aconteció cuando vi que yo estaba en Susán, que es cabecera del reino en la provincia de Persia. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Qué interesante, se encuentra en la ciudad de Babilonia, pero en visión se ve que está en Susán, que era la capital del imperio de los medos y los persas. Y si vemos un mapa de ese lugar, descubres que Babilonia estuvo ubicada donde está ahora el país de Irak. Y Susán, que era la cabecera del imperio de los medos y los persas, estuvo donde está ahora el país de Irán. Y en visión él se ve estando allá y al lado del río Ulai. Entonces sigue la visión, versículos 3 y 4. Y alcé mis ojos y miré ya aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos. Ya aunque eran altos, el uno era más alto que el otro, y el más alto subió a la postre. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al mediodía, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su mano, y hacía conforme a su voluntad y engrandecíase. Entonces vemos aquí, hermanos, este carnero con 2 cuernos que va conquistando, teniendo victorias al norte y por todos lados va conquistando, y no había quien se le pudiese hacer frente y pararlo. Y en la visión él ahora ve otra bestia ahí, versículo 5. Y estando yo considerando, he aquí un macho de cabrío venía de la parte del poniente sobre la haz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra, y tenía aquel macho de cabrío un cuerno notable entre sus ojos. Qué interesante. Ahora este macho de cabrío, este chivo, venía con tal velocidad que dice que ni siquiera tocaba la tierra, como iba avanzando, y se para delante de aquel carnero. En los versículos 6 y 7 dicen: y vino hasta el carnero que tenía los 2 cuernos, al cual había yo visto que estaba delante del río, y corrió contra él con la ira de su fortaleza. Y vi lo que llegó junto al carnero, y levantóse contra él, e hiriólo, y quebró sus 2 cuernos, porque en el carnero no había fuerzas para parar delante de él. Derribólo por tanto en tierra, y hollólo, ni hubo quien librase al carnero de su mano. Por lo tanto vemos que ese carnero que iba teniendo conquistas, que nadie lo podía detener, ahora aparece este macho de cabrío, este chivo, y este sí lo detiene y lo vence, y no hay fortaleza en ese macho de cabrío o en ese carnero para hacerle frente a ese macho de cabrío. Qué interesante, aquí hay varios simbolismos, pero noten el versículo 8, sigue diciendo: y engrandecióse en gran manera el macho de cabrío, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar subieron otros 4 maravillosos hacia los 4 vientos del cielo. Ahora, hermanos, ¿qué simboliza una bestia en profecía bíblica? Tenemos que establecer eso. Si tú que nos ves desde tu hogar has estado sintonizando las programaciones anteriores, ya descubrimos del mismo libro de Daniel lo que una bestia simboliza en profecía bíblica. Vemos ahí, por ejemplo, en Daniel 7:23 dice:
Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Por lo tanto, vemos que bestia en profecía bíblica representa reino, imperio, poder político. Así es que ya tenemos el cuadro aquí de lo que Daniel está viendo. Estas bestias, tanto el carnero como el macho de cabrío, están simbolizando reinos, imperios en la historia. Ahora pasamos al versículo 15 en lo adelante, y déjenme establecer esto también. El capítulo 8, tú descubres que la visión allí se encuentra en los versículos 1 al 14, es la visión que Daniel recibe. Y ya de los versículos 15 al 27 es donde está la explicación de esa visión que él recibe. Y aquí en el versículo 15 y el 16 dice lo siguiente: y acaeció que estando yo, Daniel, considerando la visión, o sea, quería entender lo que él había visto, qué representaba, qué simbolizaba ese carnero con 2 cuernos, el macho de cabrío. Él estaba considerando eso y buscando su inteligencia. Y aquí, como una semejanza de hombre se puso delante de mí. Seguía pensando él en eso y le aparece este personaje. Ahora nota que era una semejanza de hombre, y cuando tú lees, sobre todo en el Nuevo Testamento, aunque se menciona en algunas ocasiones en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento encuentras por lo menos 86 referencias que dicen una semejanza a hombre, o uno como el Hijo del Hombre, y siempre se refieren a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estando Daniel ahí al lado del río Ulai, el Señor Jesús se le aparece al profeta Daniel. Pero vean lo que sucede: y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña la visión a este. O sea, el Señor Jesús le da la orden al ángel Gabriel que le explique a Daniel lo que miró en visión en los versículos 1 al 14. Y luego en el versículo 20 comienza la explicación ya en detalle. Vean, le dice: aquel carnero que viste, que tenía cuernos, son los reyes de Media y de Persia. Tuvo claro, no había duda de lo que eso simbolizaba. Y históricamente está comprobado que Medo-Persia reinó del año 539 antes de nuestro Señor Jesucristo hasta el año 331 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y noten algo interesante: dice que aunque tenía cuernos altos, uno era más alto que el otro. ¿Por qué razón? Porque como era un reino unido, se unieron estos 2 imperios para conquistar el mundo. Entonces los persas eran más poderosos en ejército que los medos, y por esa razón tiene ese simbolismo de un cuerno más alto que el otro. Si tú estuviste aquí con nosotros cuando estudiamos el capítulo 7 de Daniel, o si tú también nos sintonizaste por 3ABN Latino, recuerdas que en el capítulo 7 Dios nos estaba mostrando el surgimiento y la caída de los imperios en la historia. Y el segundo imperio, que era Medo-Persia, estaba simbolizado por un oso. Y ahí en la profecía decía que el oso estaba levantado más de un lado que del otro. Y también es el mismo simbolismo, porque los persas eran más fuertes, más poderosos en el área de la guerra y en ejército que los medos. Ahora, hermanos, en Daniel 2, Daniel 7, que ya hemos estudiado esos mensajes, descubrimos que Dios toma como punto de partida el imperio de Babilonia para mostrar el surgimiento y la caída de los imperios. Pero ya cuando llegamos aquí al capítulo 8, noten ustedes que Dios toma como punto de partida al segundo imperio en la historia, que fue Medo-Persia. ¿Y por qué razón? Porque ya para entonces estaba por caer el imperio de Babilonia, le quedaba muy poco tiempo. Entonces ya Dios no toma como punto de partida Babilonia, sino Medo-Persia en esta profecía, en esta visión del capítulo 8. Y de hecho está en la historia que
Medo-Persia venció a Babilonia y está en la Biblia también. En el capítulo 5 de Daniel tú encuentras que está reinando Belsasar, ya no reinaba su abuelo Nabucodonosor, que se identifica en el capítulo 2 de Daniel. Aquí estaba ya su nieto, un rey joven, y este rey estaba en una fiesta y tenía a sus generales con él, y estaban también los gobernantes de provincias de todos los territorios que había anexado Babilonia. Entonces, estando él en esa fiesta, mandó traer los vasos sagrados que su abuelo había traído de Jerusalén a Babilonia, y eran los vasos sagrados y utensilios sagrados del templo de Jerusalén, vasos de oro, de plata. Y su abuelo había tenido respeto por esas cosas. Pero este rey joven, ya borracho aquí, mandó que le trajeran esos vasos y comenzó a beber vino y a ofrecerle culto a sus dioses paganos, a Baal Marduk, a Ishtar, Tamuz. Y de repente la Biblia nos dice en el capítulo 5 de Daniel que en la pared comenzó a verse una escritura y se miraba solo una mano moviéndose, y más que eso no, la mano con los dedos. Hermanos, yo creo que hasta la borrachera se le fue a este joven rey Belsasar, y mandó traer sus magos, sus astrólogos, para que le explicaran, le descifraran lo que eso quería decir, y ninguno de ellos pudo. Pero entonces la madre de él le dice: mira, aquí hay un varón. Y le comenzó a hablar de Daniel, y sin duda Belsasar lo conocía y lo mandaron traer. Ya no era un jovencito como cuando le había revelado aquel sueño al rey Nabucodonosor del capítulo 2 de Daniel. Ahora ya era una persona avanzada en edad, le podríamos llamar anciano ya. Y viene Daniel y le dice: mira, ahí dice Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Y el rey sin duda preguntó: ¿y qué quiere decir eso? Bueno, Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y sabes, Dios se trató de manifestar, o se manifestó en la vida de este rey joven, así como lo hizo en la vida de el abuelo de él, de Nabucodonosor. Pero este rey joven, amados, aunque conoció de Dios, miró lo que Dios hizo por su abuelo, con todo este joven nunca estableció una relación personal con Dios. Y hermanos, el hecho de que nosotros seamos cristianos, que vivamos la vida cristiana, que vivamos la fe, no garantiza que nuestros hijos van a ser fieles a Dios. Eventualmente el joven tiene que establecer una relación personal con Cristo Jesús. De hecho, yo digo que Dios no conoce nietos, Dios no tiene nietos, Dios tiene solamente hijos, y nuestros hijos no pueden establecer su relación con Dios basado en nuestra relación que tenemos con Él. Ellos tienen que eventualmente establecer su relación personal con Dios, y Dios intentó alcanzar a este rey joven, pero con todo, aunque conocía de Dios, nunca afirmó su fe en Dios. Y Dios le dijo aquí: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y sabes, de paso, esa expresión de que miró la escritura en la pared viene de allí. En inglés se utiliza mucho cuando una persona está por recibir un juicio o las consecuencias de un juicio. En inglés dicen: he saw the writing on the wall. Miró la escritura en la pared, que ya le viene un juicio por algo que hizo, y está basado en esto, en Daniel capítulo 5, donde el rey Belsasar miró la escritura en la pared. Era un juicio que venía sobre de él y fue hallado falto. Y sabes, la Biblia nos enseña que Dios es un Dios paciente, un Dios que intenta, que no se da por vencido tan fácil con el ser humano, pero con todo llega un momento que Dios echa para atrás. Si el ser humano insiste en rechazar la invitación de Dios, llega el momento que Dios echa para atrás. Dios había puesto su protección sobre este rey joven. Dios había puesto su protección sobre su imperio. Pero como él no tuvo a Dios en cuenta en su vida, entonces Dios retiró su protección de este joven y de su reino. Y sabes que lo mismo pasa en nuestras vidas.
La Biblia nos dice que es por la misericordia de Jehová que no hemos sido destruidos. Cada día las misericordias de Dios están a tu alcance. Dios te alcanza con su misericordia y su gracia. Pero si tú insistes en rechazar el amor, la misericordia de Dios, llega el momento que Dios retira su protección de tu vida. Si tú eliges vivir así, no tener a Dios en cuenta en tu vida, no entregar tu vida al Señor Jesús. Y este rey joven eligió eso, y Dios le dijo: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y entonces Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Ahí mismo vino esa profecía que el reino iba a pasar ahora a los medos y los persas. Babilonia iba a pasar a la historia. Y efectivamente lo que Dios profetizó esa misma noche se cumplió, hermanos. El 13 de octubre del año 539. Ya se encontraba el ejército de los medos y los persas. Habían rodeado la ciudad de Babilonia, habían tenido otras victorias, conquistas, y habían llegado aquí a Babilonia. Y de paso, los centinelas, muy posible que estaban también borrachos, descuidados sobre la muralla, no estaban preocupados por ese ejército, porque si tú ves en contexto la profecía bíblica, descubres que en el capítulo 2 Dios dice que este segundo imperio iba a ser inferior, menor que el imperio de Babilonia, pero que lo iba a vencer. Y sin duda se despreocuparon, no les pusieron mucha atención. Era una ciudad amurallada, no había forma de penetrarla. Pero entonces el rey Ciro, que iba dirigiendo el ejército de los medos y los persas, con sus ingenieros, descubrió que si ellos lograban desviar el cauce, el flujo del agua del río Éufrates que pasaba por medio de la ciudad, entonces quedaría ese hueco debajo de la muralla y podrían así entrar. Y esa noche efectivamente hicieron eso y entraron a la ciudad, la vencieron, la incendiaron, y pasó a la historia Babilonia, y se estableció Medo-Persia como el segundo imperio en la historia. Y el versículo 21 decía: y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Notas que está claro, no hay duda de lo que eso era. Daniel lo entendió. Ahora noten que dice que el cuerno que tenía era el rey primero, que fue Alejandro el Grande o Alejandro el Magno. Y la historia cuenta que había ido haciendo grandes conquistas, como la profecía decía, que ni iba a tocar la tierra. En poco tiempo ya estaba dominando al mundo. Y cuando llega a esta batalla definitiva en Arbela, que es al norte de Israel, en el país de Siria, entonces se enfrentó con Darío III de Medo-Persia, y ya le quedaban como 22,000 soldados a Alejandro el Magno. Había tenido grandes conquistas, pero había ido perdiendo soldados. Darío III tenía 500,000 de soldados, y con todo logró intimidarlo, vencerlo, y entonces estableció Grecia como el tercer imperio mundial, comenzando en el 331 y extendiéndose hasta el año 168. Y noten, dice el versículo 22, y que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar. Significa que 4 reinos sucederán de la nación, mas no en la fortaleza de él. Ahora sus generales se dividen Grecia en provincias. Seguía siendo Grecia, pero dividida en provincias. Seleuco toma la parte este, Silimaco el norte, Casandro el oeste y Ptolomeo el sur del territorio que controlaba ahora Grecia. Ahora vean el versículo 9. Y del uno de ellos salió un cuerno pequeño. O sea, de uno de esos puntos cardinales, al pasar el tiempo sale otro cuerno pequeño después de esos 4, el cual creció mucho al mediodía y al oriente y hacia la tierra deseable. Ahora noten, dice que creció ¿a dónde? Hacia el mediodía, o sea, al lado sur, al oriente, al este y hacia la tierra deseable, hacia Palestina. Y vemos que en la historia surge el imperio romano, que se dirigió hacia la parte sur, al área de África, venciendo a Egipto, luego hacia el este, venciendo a Grecia, Siria, el territorio de Asia Menor, y luego también a la tierra deseable, eventualmente conquistando también el territorio de Palestina. Y el imperio romano reinó desde el año 160
168 antes de nuestro Señor Jesucristo y se extendió hasta el año 476 de nuestra era. Ahora hay quienes le han aplicado esa profecía a un personaje de la historia. Vean lo que dicen los versículos 10 al 12. Y engrandecióse hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y los holló. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y el ejército fue el entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y sucedióle prósperamente. Aquí hay varios simbolismos de este cuerno pequeño que sale después de estos 4 de la división del imperio de Grecia en provincias. Ahora hay quienes le han tratado de aplicar esta profecía del cuerno pequeño a un personaje que surgió en la historia. Pero ahora vean, antes de que explique de ese personaje, ya en la explicación de la profecía, versículos 23 al 25 dice: y al cabo del imperio de estos, o sea, ya una vez que se haya dividido Grecia en provincias, cuando se cumplirán los prevaricadores, levantaráse un rey altivo de rostro y entendido en dudas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya, y destruirá maravillosamente y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá fuertes y al pueblo de los santos. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos. Y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. Ahora, en la historia ha habido personajes que han luchado aún en contra del pueblo de Dios, y hay quienes le aplican esta profecía a Antíoco Epífanes, que era rey de la dinastía de los seleucitas, y en el año 168 él llegó a Palestina, y entonces entró a Jerusalén y hizo una cosa terrible: metió la estatua de Zeus en el templo de Dios, y ahí le estableció el Dios de los griegos, y por 3 años y 10 días tuvo esa estatua allí. Y después que puso esa estatua, 10 días después, comenzó a ofrecer sacrificios en el altar, así pisoteando a los judíos y sus creencias y su religión. ¿Por qué razón? Comenzó a ofrecer puercos en sacrificio, cuando eso era inmundo. Dios había mandado que ofrecieran allí corderos, animalitos limpios que representaban al Cordero de Dios. Y hay gente que dice: pues ese fue Antíoco Epífanes, él fue ese cuerno pequeño. Pero sabes una cosa interesante: para aplicar la profecía bíblica, tú tienes que ver todo el contexto en lo que se presenta. Y por ejemplo, el Señor Jesús, cuando habló de la destrucción, profetizó la destrucción de la ciudad de Jerusalén y el templo. En el capítulo Mateo de 24, él dio señales que se iban a cumplir con la destrucción del templo y de la ciudad, y señales que tenían que ver con el fin del mundo. Y mira lo que él dijo en el capítulo 24 de Mateo, versículos 15 al 18. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Notas que el Señor Jesús está haciendo referencia a esa profecía del capítulo 8 de Daniel, del cuerno pequeño. Y esto fue dicho por el Señor Jesús en el año 31 de nuestra era. Ten eso en mente. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su ropa. Por lo tanto, en el año 31 el Señor Jesús hace referencia a esa profecía de Daniel capítulo 8, pero la pone en el futuro. Todavía no se había cumplido para el tiempo del Señor Jesús, para el año 31. Y por supuesto nosotros
sabemos que él estaba hablando de la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo que sucedió en el año 70, cuando el general Tito entró a calmar una insurrección, un levantamiento del pueblo judío en contra del gobierno romano, y destruyó la ciudad y el templo. Por lo tanto, hermanos, por más que pueda encajar ciertas características de las cosas que hizo Antíoco Epífanes, no es él quien está representado en esa profecía, porque repito una vez más, para el año 31 todavía el Señor Jesús estaba poniendo esa profecía en el futuro, no estaba hablando del pasado. ¿Notan? Vamos a ver las características del cuerno pequeño, por lo menos 4 cosas sobresalientes aquí. Número 1 dice: contra el príncipe de los príncipes se levantará. Otra característica: perseguirá al pueblo de los santos. Y luego 3, con su sagacidad hará prosperar el engaño. Y 4, por él fue quitado el continuo sacrificio. Y cuando vemos, por ejemplo, la primera señal: contra el príncipe de los príncipes se levantará. Hermanos, el imperio romano se levantó contra el príncipe de los príncipes. Pilato condenó a muerte a nuestro Señor Jesucristo. Fue llevado al Calvario cargando esa cruz romana. Fue clavado en el Calvario por soldados romanos. Por lo tanto, esa primera pieza encaja con el imperio romano. Número 2, decía que iba a perseguir al pueblo de los santos, y vemos que en la historia así sucedió. Terminando ya el primer siglo de la historia cristiana, vinieron emperadores como Domiciano, Diocleciano, Decio, Nerón, que prohibieron la religión cristiana en el imperio romano, porque había crecido tanto el cristianismo que tenían temor que fuera a tomar control del imperio esa religión del cristianismo. Entonces prohíben y comienzan a hacer tremendas persecuciones, hermanos. Incluso hay un relato de cuando Nerón mandó incendiar un terreno que tenía para limpiarlo de maleza, y se les fue de control a aquellos que él les había ordenado que hicieran eso, y se comenzó a incendiar la ciudad, y una grande parte de la ciudad de Roma se incendió. Entonces Nerón utilizó eso como excusa para culpar a los cristianos y perseguirlos. Entonces anunció que habían sido los cristianos que habían hecho eso, y como nunca antes se hizo una persecución acérrima en contra de ellos. Eran llevados al circo romano, eran quemados en hogueras, eran echados a las fieras. Y de paso hay un poema muy interesante ahora de un cristiano de ese tiempo llamado Marciano. Yo nada más les voy a leer un par de líneas de lo que Marciano dijo. Pero cuando fue llevado delante de Nerón, del César de Roma, dijo: César, miente quien afirma que a Roma he sido yo quien prendió fuego. Mas si mi delito es ser cristiano, haces bien en matarme, porque es cierto, creo en Jesús y practico su doctrina. Y la prueba mejor de que en él creo es que en vez de odiarte, te perdono, y al morir por mi fe, muero tranquilo. Y hermanos, la historia cuenta, y también este poema, que cuando soltaron esa fiera, aquí Marciano, en vez de estar espantado queriendo huir, quedó firme viendo a los ojos a ese león, a esa fiera. Y ese león, cuando miró a Marciano, como que titubeó por unos momentos, pero luego venció el instinto de fiera y le cayó encima a Marciano y comenzó a devorarlo. Pero el poema, como la historia dice, que él seguía gritando hasta sus últimos alientos de vida: te perdono, Nerón, te perdono, César. Luego también dice: con su sagacidad hará prosperar el engaño. Ya para el año 303 en el imperio romano surge el emperador Constantino. Y este emperador, en vez de perseguir a los cristianos como habían hecho los emperadores anteriores, él le abrió las puertas al cristianismo. Hizo del cristianismo la religión oficial de su imperio. Hizo una fusión de un tipo de religión cristiano-pagano. Vean en el libro titulado Desarrollo de la Doctrina Cristiana. Dice: relata Eusebio que Constantino, para presentar la nueva religión a los paganos, introdujo los ornamentos exteriores de los cuales estaban acostumbrados.
Hasta entonces el cristianismo no utilizaba imágenes en sus cultos, pero ahora Constantino comienza a meter este tipo de imágenes y a los cristianos les dice que esa es una imagen de Pedro para recordar a uno de los fundadores de la iglesia cristiana. Pero hermanos, era Pedro. Era la imagen de Júpiter, y esos paganos que estaban entrando a esa nueva religión se sentían felices porque eran exactamente las imágenes que ellos tenían en sus templos paganos. Luego, para el año 321 viene el edicto de Constantino, la primera ley dominical, y dice allí en el venerable día del sol: que los magistrados y la gente que reside en las ciudades descansen y que todos los talleres sean cerrados. Y así emite esa ley dominical. Y noten que dice en el venerable día del sol. El primer día de la semana, las culturas paganas, los romanos y otras también en la historia, adoraron al dios sol, y lo hacían en el primer día de la semana. Ahora, en español no nos dice mucho domingo, pero en inglés, por ejemplo, Day, día del sol, y en otros idiomas también, latín Dei Solis, día del sol. Llevan en algunos idiomas todavía el nombre original. El primer día de la semana, lo que llamamos domingo, el día del sol. Y a los cristianos les vende la idea que como Jesús resucitó el domingo, entonces ahora guardarían el domingo. La mayoría del cristianismo aceptó eso. Hubo cristianos que siguieron guardando el sábado. Hasta aquí todo el cristianismo guardaba el domingo, y aquí comienza, el sábado. Y aquí comienza esa transición que la mayoría del cristianismo comienza a guardar el domingo y no el sábado. Y los paganos se sentían felices de adorar en el día del sol, que ya en el pasado lo habían estado haciendo en sus templos paganos. Vean el versículo 12: y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso, y sucedióle prósperamente. Luego el número 4: por él fue quitado el continuo sacrificio, y vemos que el general Tito destruyó el templo. Ya no más se siguieron teniendo los servicios en el templo cuando el ejército romano con dirección de Tito destruyen el templo. Y para el año 476 el imperio romano se divide en lo que entendemos como las naciones europeas. Y ya para el año 538, vean lo que sucede. Está registrado en el libro de la historia de la iglesia cristiana. Vigilio ascendió la silla papal en el 538 bajo la protección militar de Belisario. ¿Quién era Belisario? Era el general que controlaba el territorio de Italia, y le da todo el poder ahora también político a Vigilio como papa en Roma. Y de ahí en lo adelante surge lo que se le llamó la unión de la iglesia y del Estado. Ahora la iglesia dicta en asuntos políticos y el gobierno también ahí dicta en asuntos religiosos. Y entonces cuando tú analizas ese cuerno pequeño, descubres que se aplica a Roma pagana, pero también tiene connotación que tiene que ver con Roma papal, que surge después en la historia. La clave número 1: contra el príncipe de los príncipes se levantará. Y Roma papal introdujo la salvación por las obras. La Biblia nos dice claramente que es por gracia, por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Pero Roma, al pasar el tiempo, comienza a enseñar las obras humanas, las tradiciones, las penitencias. Número 2: perseguiría al pueblo de los santos, y vemos que Roma papal persiguió en el nombre de religión cristiana. En cuanto tiene el poder político y la fuerza, comienza a perseguir a lo que se le llamó las naciones arrianas, vándalos, érulos, ostrogodos, que eran naciones cristianas pero que enseñaban que Cristo no era Dios, que era un ser creado, y en vez de probarles con la Biblia comenzó a perseguirlos. Y luego decía que con su sagacidad haría prosperar el engaño. Sigue pasando el tiempo y al rato la Biblia es descartada y entran las tradiciones de hombres, enseñanzas de hombres, y no más lo que dice la palabra de Dios. Y luego 4: por él fue quitado el continuo sacrificio. Jesús en el santuario celestial está intercediendo por nosotros, pero vemos que Roma papal introdujo un sacerdocio humano, donde ahora los seres humanos tenían que irse a confesar ante un hombre, y ese hombre los absolvía de sus pecados. Ya no ir directo a Jesús, que está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Versículos 13 y 14 dicen: entonces oí a un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba:
¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y así termina la visión del capítulo 8. Ya en la explicación, versículos 26 y 27, le dice: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para cuando, para muchos días. O sea, esa parte de la visión, versículos 13 y 14, era para el futuro, no era para el tiempo de Daniel. Y dice Daniel: y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. ¿Qué es lo que no entendió Daniel? De las bestias estuvo claro, él entendió todo eso, pero lo que tenía que ver con la purificación del santuario es lo que Daniel no entendió. Daniel sabía lo que era la purificación del santuario. Él había crecido en Jerusalén viendo esas celebraciones en el otoño. Una vez por año se llevaba esa fiesta a cabo que se le llamaba la purificación del santuario, que era un día de expiación, como un día de juicio también para el pueblo de Dios. Y Daniel sabía lo que era eso. Lo que él no entendía, cómo iba a ser purificado el santuario, porque él estaba entendiendo o pensaba que Dios estaba hablando del santuario que estaba en la ciudad de Jerusalén. Y para cuando Daniel recibe esta visión en el año 551, ya hacía 35 años que el templo estaba en ruinas. Nabucodonosor hizo 3 incursiones a Babilonia, el rey de Babilonia. Mira, la primera fue a Jerusalén, a Palestina más bien dicho, ¿no? Y entró a la ciudad de Jerusalén. En el año 605 es cuando Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. La segunda incursión en el año 597, cuando Ezequiel es llevado cautivo a Babilonia. Y la última fue en el 586, cuando fue destruido el templo en ese entonces por primera vez, y fue por el rey Nabucodonosor con su ejército de Babilonia, porque se habían rebelado en contra del gobierno de Babilonia. Y estaba en ruinas, y Daniel no entendía cómo se iba a llevar a cabo esa fiesta. Él estaba tratando de aplicarlo al templo de Jerusalén. Pero en el versículo 17 le dice el ángel: entiende, hijo del hombre, porque la visión es para ¿cuándo? Para el tiempo del fin. No tenía que ver con el tiempo de Daniel. Entonces, hermanos, si aquí decía en el versículo 14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Para entender esta profecía tenemos que aplicarle el contexto profético, porque la visión es profética, es simbólica, las bestias son simbólicas, y ya hay una regla, una llave para entender tiempo en profecía bíblica. Si vas a Ezequiel 4:6, dice: día por año te lo he dado. En Números 14:34, un año por cada día. Entonces, hermanos que estamos aquí y ustedes que nos ven en sus hogares, en profecía bíblica, un día, ¿cuánto tiempo representa? Un año. Entonces estamos hablando de un periodo de 2300 años para cuando el santuario fuera purificado. Entonces tiene sentido lo que se le dice a Daniel en el versículo 17: entiende, hijo del hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Lo que tenía que ver de esa visión, versículos 13 y 14, era para el tiempo del fin. Incluso vean en Hebreos 8:5, dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Por lo tanto, Moisés hizo el santuario siguiendo el modelo que Dios le mostró en visión, pero del santuario celestial. Incluso ahí en Hebreos 9:24, vean lo que dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios.
Ahí está Jesús ahora en el santuario celestial, y de ese santuario es del que estaba hablando la profecía hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Comenzaría el día del juicio en el santuario celestial. Ahora, ¿cómo podemos saber si ya comenzó? Porque en Apocalipsis 14 nos dice que estamos viviendo en la hora del juicio de Dios. No se pierdan la siguiente presentación. Vamos a estar estudiando Apocalipsis y también los versículos 13 y 14 de nuevo de Daniel 8, y pasando al capítulo 9 de Daniel, para entonces ver la explicación que el ángel Gabriel viene a darle en el capítulo 9 de lo que no entendió Daniel del capítulo 8, que fueron los versículos 13 y 14. Ahora, hermanos, en Daniel tú descubres que hay lo que se le llama profecías paralelas, o sea, van siguiendo cronológicamente el mismo tiempo, toman como punto de partida el mismo tiempo y van avanzando. Lo único que en cada uno de esos capítulos Dios nos muestra diferentes aspectos. Por ejemplo, en el capítulo 2 se presenta el imperio de Babilonia en aquella imagen, mostrando que era la cabeza de oro. Pasas al capítulo 7 y Dios presenta a Babilonia por medio de esa bestia que era como un león. En el capítulo 8 dijimos no se menciona Babilonia porque ya estaba por caer el imperio y comenzaba el segundo imperio en la historia. Luego viene Medo-Persia. En Daniel capítulo 2 lo tiene simbolizado por los brazos y pechos de plata de esa imagen. En Daniel 7 aparece como el oso, el imperio de Medo-Persia. En Daniel 8 entonces es el carnero de 2 cuernos. Pasas al tercer imperio, Grecia, y en Daniel 2 es los muslos y vientres de bronce de la imagen. Daniel 7 tienes tú entonces el leopardo de 4 cabezas y 4 alas de ave. Pasas al capítulo 8, entonces tienes el macho de cabrío representando a Grecia. Luego viene el imperio de Roma, y en el capítulo 2 de Daniel son las piernas de hierro de esta imagen. Daniel 7, la bestia que era como hierro con cuernos. Daniel 8 es el cuerno pequeño que sale después de aquellos 4. Surge el imperio romano en la historia. Luego pasas a la división del imperio romano, las naciones europeas. En Daniel 2 está simbolizado por los pies, los dedos en parte de hierro, parte de barro cocido. Daniel 7, los 10 cuernos de esta imagen de hierro, esta bestia de hierro. Daniel 8 no menciona la división del imperio romano. Luego pasas al quinto imperio en la historia, que fue Roma papal, que reinó del año 538 hasta el año 1798, y entonces en Daniel 2 no se menciona. Daniel 7 lo menciona con el cuerno que surge de aquella bestia después de los 10, cuando se divide el imperio romano. Daniel 8 lo menciona en el contexto de aquel cuerno que surge. La primera etapa, Roma pagana, y después la segunda etapa entonces es Roma papal. Y cada una de ellas, hermanos, concluyen con Dios viniendo por su iglesia, Cristo Jesús viniendo en gloria por su iglesia. Daniel 2, por ejemplo, mira, en el capítulo 44 dice: y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Entonces vemos que Daniel 2 concluye con esa piedra que venía y le pegaba la imagen, Cristo Jesús viniendo en gloria por su iglesia. Pasas a Daniel 7 y el versículo 26 comienza a decir: empero se sentará el juez y quitaránle su señorío para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. Daniel en visión está viendo y está concentrado en ese cuerno que maltrata, que persigue al pueblo de Dios, pero al fin aquí se le dice: mira, va a llegar el momento que Dios va a hacer justicia, se le va a quitar el poder a ese cuerno, a ese poder político religioso, y va a ser arruinado. Y entonces el versículo 27 concluye diciendo:
y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Una vez más vemos a Jesús viniendo en gloria por su iglesia, dándole el reino a los santos del Altísimo, a su iglesia. Y voy a repetir esto, hermanos: en la Biblia un santo no es otra cosa más que un pecador arrepentido, perdonado y justificado por Cristo Jesús. Y Daniel 8 concluye así, versículos 24 y 25: y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya, y destruirá maravillosamente y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá fuertes y al pueblo de los santos, y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrado. Perdería el poder, y de nuevo Cristo Jesús aparecería en gloria por su iglesia. Hermanos, esta presentación de Daniel 8 tiene como propósito mostrarnos que Dios sigue estando en control de los eventos de la historia de este mundo, que Dios está guiando a su pueblo en la historia, que Dios está bendiciendo a su iglesia y que al fin le va a dar el reino a su iglesia, a los santos del Altísimo. Yo quiero ser parte de los santos del Altísimo. Ahora nosotros podemos tener confianza en Dios. Esa profecía nos ayuda a tener confianza en Dios, ver cómo la profecía bíblica se ha ido cumpliendo al pie de la letra al pasar el tiempo en la historia. Y sin duda pronto esto culminará con la venida de Cristo Jesús en gloria. Y yo quiero orar por ti. También tú que nos ves en tu hogar allá, quiero orar por ti para que podamos tener fe, confianza en Dios. Y sabes, sobre todo, el Señor quiere estar en control de nuestras vidas. Yo voy a orar por ti en esta ocasión, y ya en unos segundos vamos a estar saliendo de esta transmisión, pero confiamos que hasta allá Dios te pueda bendecir a ti también. Y únete una vez más en la siguiente programación que tendremos. Padre Celestial, bendícenos. Permite, Padre, que estas profecías bíblicas nos puedan dar confianza en ti, Señor. Tú en la profecía escribes la historia antes de que se cumpla. Ayúdanos a tener fe en ti, a creer en ti. Y Padre, cuando todo hubiese terminado y Cristo venga en gloria, nosotros queremos ser del reino de los santos del Altísimo. Danos una parte en tu reino, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Allá en lo alto de tu trono, Señor, tú me alcanzas con tus brazos de amor. Adonai, te entrego hoy mi corazón, mi Adonai, creador de todo, mi vida tú posees por siempre. Oh, mi Adonai, en ti mi todo cae, resuena y hace temblar la roca eterna. Y cuando inclinas a tu rostro, el dolor se calma y el desespero se sana.